Dios les bendiga, queridos amigos. Un gusto, un placer saludarles a través de su canal Destellos de su Gloria. La reflexión la encontramos en el libro de Jueces, capítulo 2. Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Él no quebranta su pacto. Como seres humanos, tristemente hacemos todo lo contrario. En varias ocasiones le fallamos a Dios. En varias ocasiones vamos en contra de su voluntad. Y ante todo eso siempre va a haber consecuencias. Por tanto, el principio bíblico es: todo lo que nosotros sembramos, tarde o que temprano, lo vamos a cosechar, sea bueno o sea malo. El ser humano siempre trata de justificar sus acciones. No es responsable de sus actos. Y ante este capítulo, el capítulo 2 del libro de Jueces, encontramos que el Señor o el ángel del Señor, dice la Biblia en el versículo 1, subió de Gilgal a Boquim y entonces dijo lo siguiente: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Vemos la fidelidad de ese Dios extraordinario. Vemos al ángel del Señor, a Jesucristo mismo, guiando y sacando a su pueblo esclavo de Egipto. Los hizo entrar a la tierra de Canaán y cumplió su palabra cabalmente. Vemos a un Dios que cumple su palabra, es un Dios maravilloso. Pero ahora nota en el versículo 2 la respuesta del pueblo ante el pacto de Dios. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido, dice Dios. ¿Por qué han actuado así? Mira, los seres humanos fallamos. Después de la entrada del pecado, el ser humano falla y cae una y otra vez. La Biblia declara que no hay ningún justo en esta tierra. El hombre falla, cambia de parecer, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo del ayer, el mismo de hoy y el mismo de mañana. Tenemos un Dios extraordinario, es un Dios que nos ama. Versículo 3, pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor, versículo 4, les habló así a todos los israelitas, dice la Biblia que el pueblo lloró a gritos. Queridos amigos, Dios nos dice que expulsemos cosas que nos dañan, pero en varias ocasiones, en vez de expulsarlas, las abrazamos, las escondemos debajo de nuestra tienda, pero las consecuencias vendrán a ser terribles. Por tanto, ahora Dios dice: no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente, y les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Posteriormente nos damos cuenta que Josué muere, todos los de esa generación mueren, y dice la palabra del Señor en el versículo 10 lo siguiente: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Padres, educa a tus hijos en el temor del Señor. Háblales de las maravillas y de ese Dios extraordinario y poderoso. Posiblemente la generación tuya conozca al Señor, pero vendrá una nueva generación y esa generación no tendrá temor de Dios y no conocerá quizá nada del Señor. Necesitamos como padres motivar a nuestros hijos en el temor y guiarlos en el camino correcto de nuestro Dios, porque después de nosotros vendrá una nueva generación. Y qué mejor que sea una generación que conozca el camino y aprendan a temer a nuestro Dios. Esta nueva generación surge y dice la Biblia que no conocían al Señor
ni sabían lo que Él había hecho por Israel. No podemos olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado, porque en nuestro presente entonces estaremos confundidos y no tendremos propósito de vida. Versículo 11. Estos, al no tener temor a Dios o al no conocer a Dios y no saber nada de ese Dios, mira cómo fue su actuar. Versículo 11. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Versículo 12. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron y provocaron así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Y Dios no puede quedar paciente, se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Queridos amigos, es importante hacer lo que Dios pide que hagamos. En el versículo 15 declara la palabra del Señor que cada vez que Israel salía a combatir, dice la Biblia que la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy, pero muy angustiados. Ante todo eso, Dios muestra su misericordia y su gracia. Versículo 16 declara la Biblia que entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de esos invasores. Aun cuando Dios les había dicho lo que iba a acontecer, muestra su poder y su gracia y su amor para con Israel, y hace surgir caudillos o jueces por las cuales los volverían a colocar en el camino correcto. Queridos amigos, Dios nunca abandona a su pueblo a pesar de las circunstancias. Te animo a que diariamente puedas hacer el compromiso de ser fiel a nuestro Dios. Pero si llegara a ser todo lo contrario, recuerda, Dios nunca va a dejar a su pueblo. Surgirán nuevos caudillos, nuevos líderes que el Señor levantará para restaurar la gloria y la soberanía que le pertenece solamente a nuestro Dios. Que el Señor te bendiga.